Eso. Bien, chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta clase práctica en realidad tiene que decir clase práctica acá. Ahí sí, clase práctica 12. Obviamente ayer no tuvimos clase, así que lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, o lo que tengo planificado, es que podamos ver en este caso los ejercicios de arreglo. Sin embargo, eh, quiero que me comenten ustedes cuál es su perspectiva, tal cual como lo hicimos la vez pasada, de la prueba. Ya la prueba 2 en este caso, ¿qué tal les fue? ¿Cómo creen que les fue? ¿Cómo sintieron la prueba? Eh, Recibí un correo de una estudiante, entonces igual me gustaría discutir en este caso y ver sus perspectivas de la evaluación. Así que los dejo que puedan compartir su visión. Profe, yo fui la que le mandó el correo. ¿Ya? Yo personalmente no sé qué opinarán mis compañeros. Pienso que quizás las pruebas deberían abarcar como ejercicios similares a lo que vemos en clase, porque yo personalmente creo que en la prueba es como una mezcla de varias cosas, pero en clase nunca lo ponemos en práctica y siento que no estamos preparados para un ejercicio así. Quizás sería mejor si lo pudiésemos hacer ejercicios similares a los que hacemos en clase y en la prueba. Y que también se dé la instancia en el que nosotros podamos hacer los ejercicios en la misma clase y que usted nos vaya guiando porque creo que aprenderíamos mucho mejor. Sí, Luciano comenta que estuvo muy brutal, supongo que brutal, refiriéndome a la diferencia de nivel entre lo que practicamos y lo que pidió en prueba. Ya, fue muy difícil entonces lo que se pidió. Bien, bueno, desde mi punto de vista, y obviamente desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto, ¿ya? La prueba en sí, no, el nivel no era tan alto. Lo que sí hay, y la diferencia es que me gusta hacer en las pruebas, es que se le da un contexto. Y muchas veces el contexto es el que a ustedes los marea. Porque el ejercicio en clase uno va a lo que es lo que es el ejercicio. Ya no se marea mucho con el problema en sí. Entonces sí, yo pienso y de hecho tenía contemplado que pudiésemos hacer más ejercicios de ese estilo, pero lamentablemente no nos dan el tiempo que quisiéramos, ya ni siquiera ni en la parte teórica ni en la parte práctica donde podamos tratar de realizar este tipo de cosas. Eh, sí, también, y recojo ahí la idea, porque también lo traté de hacer en su momento, en que usted pudiera hacer el ejercicio y yo lo fuera evaluando, cuando tratábamos de hacer esto eh, de resolución de ejercicios por puntos en clase. Entonces, quizá en lo que nos queda, en el módulo que nos queda de clase, la idea es que podríamos trabajar en ese sentido, ¿ya? Ahora, entendiendo las dificultades que hay en cuanto a tiempo, porque en la planificación al menos de los ejercicios que yo tengo que realizar, para que ustedes vean las diferentes formas de implementación, después ya se nos acaba la hora. Entonces, después dejarle un ejercicio que claramente me gustaría que ustedes desarrollaran por sí solo, no lo puedo hacer como todas las clases, ¿ya? Porque no hay ese tiempo, ya que obviamente se vería si es que estuviéramos en la presencialidad, que esos son otros tiempos de trabajo. Eh, Bien, de todas maneras yo voy a tener en consideración eso, y como saben, y como lo han visto ya en la prueba uno, si logran hacer parte del ejercicio también tienen puntaje. Ya no es necesario tener el ejercicio correcto para tener recién los puntos, sino que hay secciones del código que yo voy evaluando. ¿Ya? Y cada sección del código tiene su puntaje en pos de qué tan bien o mal se ha implementado. ¿Ya? Así que en eso igual hay consideración, ¿ya? Hay consideración en esto. Y también tengo consideración de que en su caso la idea es que ustedes puedan aprender a pensar de este estilo, ¿ya?
Así que eso, no sé si tienen algo más que comentar sobre esto. Mi apreciación personal también es un tema de que yo quiero que ustedes aprendan a realizar estas cosas más allá de la nota. Ya a mí el tema de la nota es un número y no me dice mucho la realidad de ustedes, pero sí lo que me importa es que ustedes tengan el interés de poder seguir aprendiendo este tipo de cosas porque le van a servir en el futuro. Y créanme que sí, de verdad. Bien, ¿hay alguien más que quiera comentar? Aquí soy libre de comentar, yo no voy a censurar a nadie por su comentario, así que ustedes son libres de comentar lo que quieran. Profe, ¿se escucha? Sí, cuéntame. Ya, yo lo que en realidad yo quisiera aprender cómo hacer un ciclo, pero en donde uno puede ingresar cuantas veces quiera, pero que uno indique el final, porque prácticamente eso era lo que más complicaba en silla, porque Ya. uno tenía que ingresar una cierta cantidad, pero uno nunca podía saber en qué momento detenerse, pues, Mira, que vamos es a hacer. como importante. Mira, yo ya tengo el ejercicio listo. De hecho, yo durante la prueba yo lo hice de aburrido. Así que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la implementación. Eh, Así que vamos a ver qué tal, ¿ya? Y es cosa de solamente utilizar herramientas que ya hemos tenido. De hecho, yo me privé de utilizar otras cosas que también podríamos haber incorporado, pero no se la había pasado. ¿Ya? Oye, me van a perdonar por cómo estoy hablando y por mis gestos, me estoy mirando ahí, me da risa un poco, porque no puedo hablar bien, ¿ya? Así que me van a perdonar por eso. Bien, veamos entonces cómo era la prueba. Vamos a ver, yo creo que nos vamos a dedicar a eso hoy día, así que vamos a ver qué tal. Indicar el tema sí, que la última evaluación sí o sí tiene que ser el día, déjeme revisar acá, 23 de noviembre, o sea que nos quedan una, dos, tres semanas. 3 semanas para poder pasar el último contenido. El último contenido, ya se los comentaba, es este material de arreglos, que ojalá lo terminemos de ver la próxima semana. Y luego nos quedaría lo último que es archivos. Archivos, no se asusten, porque en estricto rigor, cuando ya veamos todo esto de arreglo, lo van a entender bastante mejor, que tiene que ver con simplemente abrir un archivo, escribir, leer y cerrar un archivo. No tiene mucho más ciencia, así que en eso no se compliquen, ¿ya? Así que eso por ahora. Bien, vamos entonces al ejercicio. Yo lo tengo por acá. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces esta es la prueba parcial, la parte práctica. Entonces aquí habían dos ejercicios. Ya un ejercicio se le llama Startup de Marisco Ahumado. En realidad todo esto es solamente para darle un contexto. Las startups de marisco ahumado es una empresa innovadora en el cultivo, cosecha y procesamiento de marisco. En especial se produce una línea de marisco ahumado en distintos formatos. Actualmente este emprendimiento está invirtiendo en añadir tecnología a sus procesos. Para ello comenzarán con el proceso de creación de boleta y factura de sus ventas y en particular el cálculo adecuado del impuesto al valor agregado IVA que corresponde al 19%. Y ahí tenemos solamente una información que a los precios hay que sacarle el 19%. Entonces, se debe desarrollar un programa que permita crear una boleta o factura donde se ingresan varios productos, los montos netos de cada producto. Ya, la idea es que tenemos que ingresar montos netos. El programa calculará el IVA de cada producto. O sea, cada vez que ingresamos un valor, nosotros le vamos a calcular el IVA de ese valor. Y finalmente se debe imprimir el total neto, el impuesto total de la compra y el monto bruto de la compra. O sea, el monto neto es la suma de todos los precios sin impuestos. O sea, tal cual los montos que nos pasan, esos tenemos que sumarlos. El impuesto total corresponde a la suma de todos los impuestos. O sea que de todos los montos que nosotros obtengamos del IVA, nosotros tenemos que sumar ese valor. Y el monto bruto total corresponde a la suma de los precios de los productos incluyendo el impuesto. O sea, es una suma en donde sumamos este valor que nosotros le damos al usuario y también se le suma el IVA. Ya, esas son las tres cosas que tenemos que decir. ¿Hasta cuándo tenemos que hacerlo? Esto tiene que ser hasta un número n de productos. O sea, podemos ingresarlo al principio o podemos dejarlo hasta el final. Se desarrolla en el lenguaje de programación C#, permite ingresar un número de n,
un número n de precios netos de productos que permitan en cada momento ingresar un nuevo producto o terminar la venta. Se crea una función que permita calcular el IVA en cada producto y permita presente el resumen del total neto, impuesto y todos los datos que tenemos. ¿Ya? Entonces aquí sale un ejemplo. Si damos estos valores, el total es neto es 14.000 porque es la suma directa de esto. El impuesto es 2.660, que en realidad es cada uno de los IVA sumados. Y el total es la suma de estos dos, así que debería cuadrar. Ya el ejemplo 2 es algo muy similar, así que no lo voy a explicar un poco más. Bien, entonces, el problema principal acá, y vamos a abrir una pizarra. Bah, OpenLP, nada que ver. OpenBoard. Bien, ¿qué tenemos que hacer acá? Recuerden que aquí tenemos que pensarlo como una caja negra en donde recibimos y damos datos. Entonces son los de entrada, estos son los de salida. Las transformaciones y en este caso las restricciones. Nosotros sabemos que aquí vamos a dar precios netos. Precios netos y son en este caso n precios netos que podemos dar. La salida en este caso son el total, total neto, total impuesto y tenemos que dar el total bruto. ¿Ya? Y las transformaciones que en el caso es el IVA, que en este caso va a ser nuestra función. Y las restricciones que los precios obviamente tienen que ser mayor a cero. Ya esa es como la única restricción que tenemos que tomar en cuenta. Ya, tomando eso en cuenta, entonces nosotros podemos plantear un problema en donde nosotros podamos trabajar con esto. Ahora, vayamos a la parte del IVA. ¿Cómo nosotros sacamos el IVA de un precio? Vamos a tener aquí la función IVA, que es igual al IVA. ¿Cómo se podría calcular? ¿Qué operación es? Cuéntenme. El valor neto por el 19%. Claro, entonces vamos a colocar aquí precio por 19%, ¿cierto? En lenguaje de programación más simple, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, bien. Algo pasó con mi micrófono. Creo que volví. Bien. ¿Cuál vendría siendo entonces la operación más simple que esta? ¿Por qué podríamos multiplicarlo? Por 0,19. 0,19. Es bastante simple. Y esto nos da algunas luces. Entonces, el IVA, ¿de qué tipo de dato es? ¿Double? Es double. Ya, entonces eso ya nos da harta información. Los precios también lo podemos trabajar como double. Y obviamente todas las sumas tienen que ser de tipo double. Ya, esto nos da harta información. ¿Cómo podemos plantear entonces nuestra función? Recuerden que lo que nos decía es que teníamos que tener una función para el IVA, para calcular el IVA. Nada más, esa era la función. Voy a correr esto un poquitito, solamente para que tengamos el espacio y lo vamos a trabajar acá. Entonces, esto vendría siendo que tengamos nuestro static. ¿De qué tipo va a ser la función? Double. Double. En este caso le vamos a colocar calcular IVA.
calcular IVA. ¿Cuál va a ser el parámetro? Double precio. Double precio. Y acá voy a necesitar, bueno, aquí llavecita. Voy a necesitar un double que se va a llamar IVA. Voy a decir que el IVA va a ser igual. ¿A qué igual? A esto mismo que habíamos puesto acá. Precio por 0,19. Recuerden que esto lo agregamos con punto y coma y esto debería ser un punto o no con coma. Bueno, creo que funciona con ambos. Y luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos el precio del IVA. Tenemos que ingresar el precio. No, Ah, no, abstráete de eso. definim- Abstráete de eso. Solamente estamos calculando IVA. ¿Qué hacemos ahora? ¿Retornamos el valor? ¿Retornar el valor? No. Return. ¿Qué retorno? El IVA. Punto. Y eso es toda la función de IVA. Lo demás es el problema en sí. Pero yo voy a ocupar esto. ¿Ya? Esto es lo que a mí me interesa. Ahora, ¿cómo yo resuelvo lo demás? Ahora tengo que ver cómo. ¿Ya? Y aquí tengo varias opciones. Aquí, por ejemplo, como eran N precios, yo pude haber preguntado ¿cuántos productos va a ingresar? 10, por ejemplo. Yo le digo, ingrese los 10 productos y hago un for desde 0 hasta 9. Y que comience a pedirlos cada uno. Esa es una opción. Y la otra opción era tal cual como yo lo implementé, que voy preguntando. Después de cada producto, si es que yo quiero ingresar un nuevo producto y voy restringiendo. Obviamente, cada vez que yo voy ingresando un producto, tengo que ir revisando de que esto se cumpla. O sea, que los precios sean mayores a 0. Si no, no me sirve. ¿Ya? Cualquier otra presunción que yo haga acá, esto de calcular el IVA, si esto no está revisado, no me sirve. Vamos a ver, por ejemplo. De hecho, aquí yo tengo el código y se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo funciona este código. Bien, entonces tenemos. Este se llama el ejercicio 1. Está se llama class program. Y tenemos aquí la función. Calcular IVA. Static double. Recibo el precio neto. Y digo que tengo una variable IVA. Y ese es el precio por 0,19. Ya, eso es lo que acabamos de realizar. Y luego hago el return del IVA. Y listo, y esa es la función. 2 líneas de código y ya tienen esos puntos. Si lo hicieron, ya tienen esos puntos. Bien, ahora el otro problema. Ya, el problema ahora es ingresar los datos. ¿Ya? ¿Qué necesito de acá? Yo digo, bueno, como son sumatorias, las sumatorias ya lo hemos hecho en otro ejercicio, comienzan en 0 porque es el valor neutro de la adición. Entonces tengo total neto, 0, impuesto total, 0, monto bruto total, 0. ¿Qué voy a tomar ahora? El monto neto y el impuesto del IVA, que van a ser mis variables que yo voy a ir ocupando paso a paso. Ya, esto es lo que todos deberían tener. Ahora, esto es opcional. Lo que tengo acá que se llama opción, esto es por mi parte porque lo hice para que funcionara acá. Opción lo que me permite es generar este ciclo, ¿ya? Este ciclo que sea infinito para todos los productos que yo quiera incluir en la lista. Entonces yo le digo, bienvenido a la startup mariscos ahumados. Le digo, mientras la opción sea 1, entonces yo voy a seguir ingresando. ¿Cuántas veces? No tengo idea. Un montón de veces. ¿Qué es lo que hago entonces? Le pido a la persona que ingrese el producto, el precio del producto en este caso. Entonces les doy el mensaje y yo recibo el monto, en este caso a través de la consola, lo convierto a double y lo dejo como el monto, ¿ya? Y ahora lo que hago es realizar la restricción. La restricción es simplemente decir, si el monto no cumple con lo que yo he establecido, en este caso si es menor a 0, yo lo voy a volver a pedir, ¿ya? Que es lo que hemos hecho desde que veíamos algoritmos. O sea, esta parte ya está hecha. Terminamos este ciclo y ya sabemos que el precio sí o sí es el precio positivo. Por lo tanto, podemos calcular el IVA sin problema. Calculamos el IVA, impuesto IVA, que va a ser en este caso ocupando, realizando el llamado a la función
con el precio del monto neto, que es el que acabamos de calcular. Y con esto ya tenemos el monto neto y tenemos el precio del IVA. Listo con eso. Ahora vienen las sumatorias. Las sumatorias son simples. Le sumo al total neto el monto neto, le sumo al impuesto total el impuesto del IVA y le voy sumando al monto bruto total ambos en este caso. El monto neto más el impuesto. Eso vendría siendo el conjunto. Entonces tengo las tres formas de realizarlo, ¿ya? Y luego le voy a preguntar, ya está la parte opcional que yo les comento, ¿ya? Que de hecho podría seguir complementándole acá. Yo les comento aquí, pero déjale ahí, bien. Dice, ¿quiere ingresar a otro precio de producto? Yo le digo que ingrese 1 para ingresar nuevo producto o ingrese 0 para salir, ¿ya? Entonces acá le pregunto, opción es igual a el valor en entero que me entrega el usuario. Aquí yo podría crear una nueva condición porque resulta que esta opción tiene que ser 0 o tiene que ser 1, no puede ser otro, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir el ciclo. Cuando yo apriete, en este caso 0, voy a tener los resúmenes, porque al salir de este ciclo infinito, pero controlado, yo voy a tener en este caso el resumen de la compra, el total neto, que es el valor que yo he estado calculando, el impuesto total, que es el impuesto que yo estoy calculando, y el monto bruto total, que es el monto que yo he calculado acá. Vamos a ejecutarlo. Voy a ver primero cuáles son los valores que dejé acá. 5.000, 3.000 y 6.000, para que nos den los mismos valores. 5.000, 3.000 y 6.000. Voy a ejecutar acá. Voy a ir a... Esto está... Déjenme ver dónde estaba, perdón. Esto es pauta prueba. CD pauta. Prueba 2. CD ejercicio 1. Y vamos a ejecutar en este caso .NET Run. Bien, ahora me pide el valor neto. Dijimos 5.000. Me dice, ingrese 1 para ingresar a otro nuevo producto o 0 para salir. 1. Le doy 3.000. Ya ingresó otro producto, sí. Y 6.000. Y ahora voy a salir. 0. Y me dice, el total neto es 14.000. El impuesto es 2.660. Y el total es 16.660. Y eso vendría siendo todo el problema. Bien, se ve largo la verdad, pero yo incluí varias cosas, sobre todo con los textos, los saltos de línea, que pueden inflar el código, la verdad no es tan grande. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro? ¿No les queda claro? Por mi parte sí quedó claro, sería un poquito más fácil de lo que pensaba en el momento de la prueba. Los ejercicios eran fáciles, por eso les digo, desde mi perspectiva los ejercicios son sumamente fáciles. Porque, mira, el tema de las pruebas, y de hecho lo vamos a tratar de hacer, es que yo les doy un problema que te puede dar como mucha información, pues la verdad es que tú tienes que ser capaz de poder tomar la información que te sirve, ¿no? Eso es lo importante, o sea, tomar la información que te sirve. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer eso porque es súper importante ya en el mundo real, cuando uno se enfrenta a problemas reales, uno tiene que hacer estas cosas, o sea, buscar, ver qué realmente quiero hacer para recién yo poder dar lo que realmente se tiene que realizar. María me dice, perdón que estoy silente y no alcanzo a leer bien, dice, yo creo que nos pegamos mucho en el ejercicio, más de lo necesario. Sí, sí, si el ejercicio no estaba tan complicado. De hecho, como les mencionaba, esto de pedirle la opción al cliente cada vez que permita dar un nuevo producto es un chiche, porque esto pudieron haberlo hecho con un for, pedir primero un N, o sea, que les diga cuántos productos quiere, ya, 10.
y hacen un for y lo hubiesen terminado también. También hubiese contado, porque hubiesen tenido que hacer eso. Pero son dos formas para el mismo ejercicio, ¿ya? Ahora, es mucho más natural, y ahora por eso lo hice de esta manera, que cuando tú estás en la vida real, en una caja del supermercado, por ejemplo, tú no le dices a la cajera que son 20 productos. Tú vas pasando los productos nomás, ¿ya? Por eso uno tiene que ser un poquitito más reactivo en ese sentido. Pero bien, ¿comentario? ¿Algo más que quieran ver de esto? Por mi parte no, profesor, pues si quiere puede pasar ya a la parte de Python. Ya, veamos entonces. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2, ¿ya? Dice, Industria Nulok. Industria Nulok es una empresa consolidada en el sector agrícola lechero con presencia en la región de los lagos. Incorpora familias agrícolas de la región y proporciona grandes ganancias que se reparten en una estructura de cooperativas. ¿Cómo se llama la empresa? Supongo que entendieron la referencia. En la región existen 3 plantas de procesamiento para diferentes productos lácteos que tienen un límite diario de 10.000 litros cada una. Ya, eso es lo importante. Son 3 plantas, 10.000 cada una. Sin embargo, existen muchas familias productoras de leche que tienen distintos periodos de producción y se disponen de distintas cantidades de leche, por lo que se deben distribuir en las distintas plantas de procesamiento según su límite. Se pide que desarrolle un programa en el lenguaje de programación Python que permita ingresar las cantidades de leche a los productores de leche hasta que se alcance el límite de producción de todas las plantas de procesamiento. Ya, eso es un ciclo. Hay que ingresarlos, no sé cuántos, pero tengo que ingresarlos hasta que se acabe el límite. Ya, eso es lo importante. 2. Desarrolle una función que permita saber si una planta ha alcanzado su límite o no. Ya, esa es la función. Ya, si es que la planta ha alcanzado el límite. Al finalizar, el programa debe mostrar la cantidad de leche y la cantidad de productores por cada planta de procesamiento. Y aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos son 10.000, recuerden, 10.000 cada planta y yo puedo sobrepasarlos, pero por poco, ¿ya? Entonces podría tener 2.000, 4.000, 3.000 y 1.000, nos dan 10.000 justo y por lo tanto llegamos al límite, no podemos recibir más. Acá tenemos 4.500, 2.000 y 4.000 y tenemos 10.500, no podemos recibir más. Y tenemos 1.000, 2.000, 3.000, 2.000, 1.000 y 1.600 que nos darían como 1.600. O sea, 10.600 y no podemos recibir más. Se acaban las 3 plantas y nos deberían decir que la producción fue de 10.000 en la planta 1 con 4 productores que aportaron. En la planta 2 son 10.500 con 3 productores y en la planta 3 son 10.600 con 6 productores y eso debería ser el resumen. Nada más. Aquí tenemos un ejemplo similar, pero ya sabemos cómo funciona. Bien, vamos entonces a dibujar estas cosas porque a veces es más fácil explicarlo con un dibujito. Pensemos de nuevo, recuerden, el procedimiento de caja negra nos permite entender cómo esto va a funcionar. Ya, entrada, salida, transformación y restricciones nos permiten entender cómo son. La entrada, en este caso, eran los montos de leche, ¿cierto? Litros de leche. Litros de leche. La salida, ¿qué era la salida? Eran dos cosas en este caso. El total de leche y la cantidad de productores, ¿ya? Y estos ambos por planta. Ya habían 3 plantas. Ya la información que tenemos que tomar en cuenta es que son 3 plantas. La transformación acá, ¿qué debíamos realizar? Esto es una sumatoria, o sea, el total de leche es una sumatoria de los litros de leche y la cantidad de productores es una sumatoria de cuántas veces voy a ingresar esto. Entonces, aquí lo que me falta es ver el tema de que si una planta ha alcanzado su límite o no. O sea, es una pregunta. ¿Alcanza límite? ¿Alcanza límite? Y en este caso también el tema de las restricciones que los litros de leche, la leche tiene que ser positiva, ya mayor a 0. Los litros, litros de leche. Litros de leche.
Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos ver alcanza límite, ¿qué debíamos realizar? Simplemente una consulta. Ya esta es una consulta. ¿Cómo yo sé que una planta alcanzó un límite? Yo tengo aquí la planta. ¿Cómo yo sé que la planta alcanzó su límite? Porque alcanzó más o igual a 10 mililitros de leche. Mayor o igual a 10.000 litros. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la consulta. ¿Ya? Esa es la consulta. Ahora pasemos a la función. Tenemos acá def y voy a colocar aquí, no me acuerdo cómo le puse en el código, pero se llama alcanza límite y le voy a decir que yo necesito un parámetro. ¿Qué parámetro voy a necesitar acá? ¿De quién yo voy a preguntar? ¿Quién va a alcanzar el límite? La leche. ¿La leche o las Sí. plantas? Ah, las plantas. La planta. Entonces voy a tener aquí una planta. Y independiente que sea la planta 1, 2 o 3, es eso. Bien, entonces, tengo aquí entonces nuestra producción y yo tengo que responder en esto. Yo acá puedo tener aquí una respuesta. Voy a crear aquí una variable que se llama respuesta. Que va a ser igual a lo que acabamos de escribir acá. Yo voy a preguntar acá si la pregunta es si la planta es mayor o igual a 10.000. Y yo lo único que voy a hacer es responder. En este caso, return respuesta. Respuesta. Y eso es toda la función que vamos a realizar. Recuerden que en este caso, este tipo de preguntas se llamaban, y lo vimos en la última clase, se llamaban booleanas. ¿Ya? Booleanas. Que lo único que me va a responder es que en este caso true si alcanza límite o false si no alcanza. ¿Ya? Esa es la idea. Y eso es lo que me va a responder, sí o no. Y yo puedo utilizar esto en un ciclo. Yo puedo utilizar esto en una pregunta, en una condición. ¿Ya? Entonces, este tipo de funciones, lo que habíamos visto es que nos permiten crear estas preguntas. O sea, son preguntas. Yo lo que recojo entonces es un valor booleano de verdadero o falso. Verdadero alcanza límite, falso no alcanza límite. Punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora respondemos todo lo demás. Ya el tema del ciclo para poder recoger la información de la leche. Bien, vamos al código entonces en Python. Este creo que un poquitito más largo, pero solamente porque tuve que crear algunas cosas, dejarla en cero y otros chiches más que son un poco más para que no se me mostraran algunas cosas que se veían feas. Pero bueno, partamos. La función, 2 líneas de código. Alcanza límite de la planta, return planta mayor o igual a 10.000. Nada más. Nada más. Era eso, solamente eso. Comenzamos con el main. Y lo que hago acá, como todo es sumatoria, acá esto es súper importante. Las plantas eran sumatorias. ¿Por qué? Porque yo tenía que ver el límite de producción de cada una. Yo aquí voy a preguntar cuánto es la cantidad de cada una de las plantas. Planta 1, planta 2, planta 3. Luego yo tengo contadores. Contadores de cuántos productores han aportado a la planta. Y tengo productores planta 1, productores planta 2, productores planta 3. Y aquí me puse los nombres bastante más largos. Y esto después se los voy a explicar porque tiene que ver con simplemente banderas que son para que no me muestren código que no quiero. Solamente por eso. Así que estos 3 líneas no necesariamente deben estar. Bueno, comienzo dando la bienvenida a Industrial Nuloc. Y aquí pregunto, ya fíjense cuando se hace este enunciado nos dicen
que permite ingresar la cantidad de leche de los productores hasta que se alcance el límite de producción de todas las plantas de procesamiento. O sea que, fíjense, mientras no se alcance el límite de la planta 1, o no se alcance el límite de la planta 2, o no se alcance el límite de la planta 3, o sea, que al menos en una de ellas aún tenemos capacidad de recibir leche, voy a entrar a este ciclo. ¿Cuántas veces voy a entrar a este ciclo? No lo sé, puede ser una vez, 2 veces o cuantas veces desee. En estricto rigor, para este caso en particular, debiesen ser 3 veces, a lo menos, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Le pido entonces que ingrese el monto, la cantidad de leche que voy a ingresar. Esto se va a cantidad de leche y lo recojo como un tipo float. Y pregunto, en este caso, la restricción, si es que la cantidad de leche es menor a 0, entonces la vuelvo a pedir hasta que me dé un valor positivo. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto desde antes. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Simplemente, si en este caso, si la primera planta, en este caso, no alcanza el límite, o sea, la primera planta, planta 1, aún tengo cómo llenarla, voy a sumar. Entonces voy a decir que el monto de la leche que tiene la planta 1 se suma con la cantidad de leche que le voy ingresando. Y al mismo tiempo le voy sumando 1 a las productoras. ¿Por qué? Porque cada ingreso de leche corresponde a una productora distinta. Eso es lo que estábamos viendo. Bien, si me dice que ya alcanzó su límite, ¿ya? Entonces esto no va a ser verdadero y por lo tanto tengo que pasar a la siguiente. Paso a la siguiente y yo de hecho puedo haber hecho solamente esto con if, pero aún así esto es la estructura de el if que también lo vimos. Entonces me dice, si no alcanza el límite de la planta 2, entonces yo tengo cupo en la planta 2. Entonces yo puedo de nuevo sumar los litros que tiene la planta 2 con la cantidad de leche que se ingresa de la planta 2 y le sumo 1 a los productores. Bien, si eso no se da, de nuevo, tenemos por último el default. O sea que tenemos en la última planta en donde yo puedo agregar, en este caso, la cantidad de leche que yo quiera y la cantidad de productores que quiera. Ya, voy sumando de a uno en uno. Ahora, esto se va a detener cuando ya las 3 estén llenas, ¿ya? Pero aún así acá yo le puse este texto que es adicional. No es necesario del código, simplemente para que me muestre tal cual como en el cuadrito cuál planta llegó a su límite. Entonces yo coloco acá, si alcanza el límite la planta 1 y es primera vez que alcanza su límite, entonces voy a mostrar este texto y luego voy a decir que por primera vez planta 1 false, que lo único que me va a decir es que esta línea nunca más la vuelva a mostrar, ya para que no se vaya repitiendo. Pasa lo mismo con planta 2, o sea que si llegamos al límite me va a mandar el mensaje de que la planta 2 alcanzó su límite y por primera vez, y después le hago false para que no se vuelva a repetir el texto, y lo mismo para planta 3, muestro el texto, hago false por primera vez para que no se vuelva a repetir el texto. Como esto se va a hacer por última vez y esto no va a volver a entrar, o sea, si las 3 alcanzan el límite, se sale del ciclo, ahora nos queda el resumen fuera del ciclo, acá en la línea 48. Entonces dice, se alcanzó el límite de producción diario de todas las plantas de procesamiento y doy el resumen de cada planta. Planta 1, total de producción, y aquí mando el total de la planta 1, la cantidad de productores, ahí está la cantidad de productores. Planta 2, tanto, y la cantidad de productores. Planta 3, tanto, los litros y la cantidad de productores. Y eso era todo el problema, ¿ya? Y eso vendría siendo todo el problema, no era mucho más. Ya como les comento, esto de las frases no es tan relevante, así que el código quizá también es más pequeño de lo que aparenta. Vamos a ejecutarlo, entonces. Voy a ir a ejercicio 2 y vamos a ejecutar Python. Esto se llamaba industriasnuloc.py. Y ejecutamos. Vamos a ver aquí el texto para que nos vaya mostrando exactamente los mismos resultados. 2000, 4000, 3000, 1000.
2000, 4000, 3000. Ah, pucha. Voy a dejarlo en 1000, tranquilos. Ya se alcanzó la planta 1. Ahí me va a dar un resultado distinto, pero va a ser eso. 4500, 2000 y 4000. Y la planta 3 serían 1000, 2000, 3000, 2000, 1000 y 1600 si no me equivoco. Y nos dice que la planta 3 terminó, alcanza su límite de producción. Y me dice entonces que se alcanza el límite de producción diario de todas las plantas de procesamiento. Planta 1 me dice que tuvo 10.001, y ese fue el 1 que me equivoqué, así que en vez de 4 son 5, 10.500 que son 3 y 10.600 que son 6, ya que en este caso corresponde con lo que habíamos hecho acá. Ya en este caso, aquí en la primera no hay un problema porque yo agregué uno más, pero eso. Podemos hacer la siguiente, que es un poco más corto, así que lo voy a limpiar y voy a ejecutar de nuevo. Va a ser 5.000 y 6.000. Luego 6.500, 3.000 y 2.000. Y por último 12.300. Y aquí me da el resumen. 11.000 con 2, 11.500 con 3 y 12.300 con 1. Entonces con esto ya tenemos listo todo el problema. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cuánto deberían demorarse máximo con preguntas así? Yo opinaría como media hora cada uno. Así con mucho, mucho tiempo de holgura. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿cómo fue que pudo exactamente contar la cantidad de productores o trabajadores que se me perdí? Acá, en esa línea. Ahí cuento, Ah, tengo un contador para cada planta. Planta 1, planta 2 y planta 3. De hecho, acá comenzamos en cero, porque como son contadores, igual a las sumas, tienen que estar inicializadas con el neutro de la adición. mm, Y con eso vale, gracias. yo puedo ir contando, ¿ya? Entonces, cada vez que yo agrego la cantidad de leche que sea, corresponde a un productor. Un productor más entonces. Ah, vale, gracias, profe. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Creo que no, profe, por ahora parece. Bien. Bueno, de cualquier manera, tomo sus comentarios para que podamos mejorar. El último que nos queda, me hubiese gustado que hubiésemos podido llegar a esto un poco antes. Yo también, desde la primera prueba, les pedí también retroalimentación. Es súper bueno que ustedes me comenten cómo se sienten en las pruebas. Y yo también poder mejorar en este caso, ¿ya? Así que la idea es que ustedes puedan aprender, ¿ya? El tema de la nota, como ya les comentaba,
Si bien es importante para que ustedes aprueben, la idea es que ustedes aprendan más allá de la nota. Y espero que podamos hacer más ejercicio y que para la prueba 3 ya no haya tanto problema como en este caso. ¿Ya? Y también voy a tratar, lo más probable es que de nuevo tenga que limitar la parte práctica un poco más, para que no sea tan extensa. ¿Ya? Al parecer ese fue el problema de nuevo. Y también obviamente hacer ejercicios como este estilo, con un enunciado un poco más grande, que de nuevo, insisto, el tema del enunciado quizá pueda asustar, pero la verdad es que solamente te da contexto de cosas que te pueden servir y cosas que no. Y tienes que tomar las cosas que son necesarias. Y ahí es súper importante de que ustedes puedan ir procesando y ver información que realmente es útil, y si quedan cabos sueltos, preguntar o tomar la decisión de hacerlo según su manera, y colocan ahí en el código, en un comentario, mi suposición es tal, para que no hayan problemas. ¿Ya? Así que eso. Ya, bien chicos. Terminamos entonces con esta parte. Si no queda ninguna otra duda, termino entonces con esto. Ya, de cualquier manera esto va a quedar grabado para que lo puedan revisar de nuevo. Bien, volvamos entonces a los ejercicios que alcanzamos a hacer. Uno de vectores. Déjame ver cuántos de vectores hicimos, porque en este caso nosotros tuvimos acá la última vez con lo que son vector, suma de vectores y vectores. Suma de vectores y vectores. Sumar todos los números vector. Si eso lo hicimos, mostrar los datos de un vector de manera inversa al índice almacenado. Ya vamos a hacer eso y vamos a ver qué tal. Ya esto va a tratar de hacer los últimos, estos dos, a ver si que alcanzamos a hacer más en adelante. Bien. Entonces, fíjense, nosotros nos vamos a fijar en este ejercicio. Vamos a ver entonces que ahora voy a capturar esto, buscar... No, perdón, no era eso. De nuevo, era este el segundo. Bien, nos dice mostrar los datos de un vector de manera inversa al índice almacenado. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos un vector que le vamos a llamar vector v, que tiene, supongamos, 5 posiciones, y que sea igual a... Vamos a dejar aquí dibujado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Posición, Profe, dígame, esta parte, este ejercicio lo va a grabar o no? están grabados. Estoy grabando. Está todo grabado. Eh, mm, ah, es que no veo que esté grabando o no sé si soy yo. Ah, lo siento, es que no estaba grabando desde el Zoom. Ah, Lo tengo en vale, el duplicado, tranquilo, lo tengo en el duplicado. vale. Ya se me olvidó en el Zoom, pero está grabado en OBS. Bien, entonces, ¿desde qué índice comienzan los vectores? ¿Recuerdan? Los vectores, ¿desde qué número comenzamos? 0,0. Desde 0, Ah, 1, 2, 3 y 4. Ya si tenemos acá 5, significa que llevamos hasta n-1, ¿ya? Hasta 4. Y estos son los índices. Ya recuerden que estos son los índices. Los índices de nuestro vector. Y acá vamos a tener las posiciones. Ya, entonces estas son las posiciones que vamos a tener. Y aquí por lo tanto puede ser cualquier valor que nosotros determinemos. En este caso vamos a decir que para este vector va a ser de tipo entero. Así que vamos a tener algunos numeritos. ¿Ya? Vamos a suponer que vamos a tener el 9, el 3, el 5, el 4 y el 8. ¿Ya? ¿Están ordenados? No, no tiene ninguna lógica, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha.
¿Qué nos pide entonces el ejercicio? ¿Qué? Mostrarlos de manera inversa, o sea, de mayor a menor, ¿sería? Claro, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dice mostrar de manera inversa al índice almacenado. ¿Cuál deberíamos mostrar? ¿Cuál debería ser la salida? 8, 4, 5, 3, 9. 8, 4, 5, 3, 9. Esto es el vector, mismo vector, pero mirado al revés. ¿Qué pasaría con los índices de esto? ¿Cómo son? 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0. Y eso es lo importante de este ejercicio. Aquí no estoy cambiando la estructura en nada. Solamente voy a acceder a los valores de una manera no natural, en este caso. No ascendente, sino que descendente. Entonces, por eso es tan importante esta parte. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es que en vez de llegar desde el valor 0, o sea, primero tenemos que llenar el vector. Luego lo que tenemos que hacer es recorrer el vector, pero tenemos que recorrerlo al revés, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos recorrer un vector? ¿A través de qué tipo de estructura o estrategia? ¿Con qué podemos recorrer un vector? A ver, ¿alguien por ahí? ¿No? A través de un ciclo, ¿ya? Puede ser cualquier ciclo, yo voy a hacerlo con un ciclo for. Voy a decir que va a haber un índice que va a comenzar en qué valor va a comenzar. Suponiendo que acá el n es igual a 5. ¿En qué valor va a comenzar este ciclo? 0. ¿Estás seguro? Ah, pero el ciclo para la inversa o Para la inversa, para... para la Ah, inversa. entonces 4. 4. Pero con n, ¿cómo sería? N-1. N-1. ¿Cómo yo ingreso a este ciclo? ¿Cómo yo puedo preguntar que voy a ingresar al ciclo? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser menor a n, tiene que ser mayor a n, tiene que ser mayor a cero, tiene que ser menor a cero, Tendría que ser mayor o igual a N. mayor o igual a n. Ya, fíjate en los índices. Este i corresponde a estos índices. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Es mayor a n? El n es 5. ¿Cómo tiene que ser? ¿Hasta qué punto tengo que llegar? Hasta que sea igual que 0. Hasta que sea igual que 0. Por lo tanto, mientras sea mayor o igual a 0, aquí vamos a colocar mayor o igual a 0, voy a entrar a este ciclo. ¿Y cómo voy a ir avanzando entre uno y otro? Si estoy en 4, después, ¿cómo tengo que avanzar? Y -1. Y es Hasta llegar a 0. igual a i menos 1. ¿Ya? Entonces, esto también se puede escribir i menos menos, al menos en C Sharp. I menos menos. Le voy restando 1 al i en cada uno de los ciclos. Entonces, con esto yo puedo resolver este problema. Vamos a hacerlo entonces en el código. Ya nos queda el tiempo justo para hacerlo.
Voy entonces acá. Esto vamos a cerrarlo para que no se vea tanto y vamos a crear aquí en C# una nueva carpeta que se llame vector inverso y vamos a ir a esa carpeta. C# y ahora voy a ir a vector inverso y ahora voy a crear el proyecto .NET New Console. Entonces ahora voy a poder ver mi proyecto acá en C#. Vamos a decir que ingrese el tamaño del vector. Le vamos a decir que él ingrese el tamaño del vector. En este caso no me acuerdo si ya no dice cuál es el tamaño. Que voy a necesitar un n y le voy a pedir entonces al usuario que me ingrese ese valor de n. Entonces yo le voy a decir acá que n va a ser igual a convert.toInt 32 y esto console.readline. ¿Ya? Entonces con esto ya tengo el valor, pero no estoy seguro si es que este valor es positivo o no. El n tiene que ser positivo, ¿por qué? Porque no pueden haber vectores negativos, ni cero, tiene que ser positivo. Así que vamos a preguntar eso. Mientras, en este caso, n sea menor o igual a 0, entonces yo le voy a pedir que me vuelva a ingresar estos valores. Y esto también. Entonces acá ya tengo el valor, ya yo sé que es positivo, así que no va a haber problema. ¿Qué es lo que voy a crear acá? Voy a crear un vector que se llama v y que va a ser de n. De n elementos, no, creo que esto se tenía que hacer así. Y tenía que darle new. A ver, déjenme ver los otros vectores que. Claro, tengo que decirle cuánto es el tamaño. New int de, en este caso, n elementos. Y con eso yo ya tengo listo entonces la creación del vector con n posiciones. Entonces ahora yo tengo que ingresar entonces ahora este vector. ¿Cómo lo ingreso? A través de un ciclo. Comienzo a hacer el ciclo normal. Necesito un i, así que lo voy a crear acá arriba. Le voy a decir que este i va a ser igual a 0 con el i menor que n y con el i más más, porque voy a recorrer cada posición de este arreglo. Para este caso yo necesito las posiciones, pero no necesito saber si es que son positivo o negativo o alguna otra restricción. En este caso no tiene restricciones. Así que le digo simplemente que ingrese la posición en cada paso. Ingrese un valor. Y aquí le vamos a decir que ahora, en este caso, ¿dónde lo voy a almacenar? En la posición b sub i. Entonces le voy a decir la posición b sub i ahora es igual a convert to int 32, porque depende del tipo de dato que nosotros le digamos. Y esto va a recibir de console.readline. Y con esto vamos a tener entonces nuestro vector lleno. Al finalizar este código, que tenemos el vector lleno, y ahora tenemos que hacer la parte que nos convoca, o sea, hacerlo al revés, mostrar el vector al revés. Para hacer eso, habíamos dicho que utilizar el mismo for, vamos a utilizar el mismo i. En este caso vamos a decir que el i es igual a n-1, que el i es mayor o igual a n, y que el i va a ir restando i menos menos. Y ahora simplemente vamos a decir console.writeLine
y vamos a mostrar el vector tal cual como es en este caso. V en la posición I. Y con esto no vamos a decir nada más, solamente de esa manera vamos a ir mostrando los valores que ingresamos. Y listo. Con eso entonces aquí voy a dejar solamente un console write line para que quede el registro de que aquí comienza muestra vector inverso. Y eso es todo el código. Ya no es tan largo, así que lo vamos a ejecutar. .NET Run. Bien, vamos a dar entonces lo mismo que tenemos acá. Vamos a decir que son 5. Y vamos a decir que es 9, 3, 5, 4, 8. 9, 3, 5, 4 y 8. Y nos va a mostrar al revés. O sea, 8, 4, 5, 3, 9. Nos dice 8, 4, 5, 3 y 9. Bien, entonces es lo que estábamos buscando. Se cumple lo que estábamos realizando. Bien, ¿alguna duda con esto? Sí, no. Pero es solo para estar seguro cuando uno coloca el to int, el i tiene que ser con mayúscula, ¿verdad? Sí. Ah, ya, luego funciona. Esto es como dos palabras. Como to de Asia o hasta y el int de entero. Entonces ya, to int. Esta es el tipo de nomenclatura que se ocupa acá. Diferencia en Python que en Python prácticamente todo es minúscula. ¿Ya? Sí, todo lo voy a subir aquí, así que va a estar todo disponible para ustedes. Y bien, rapidito, ya nos pasamos, pero voy a dejar esto en Python para que ustedes puedan ver la diferencia. Vamos a hacer el código en Python. El código en Python varía un poquitito porque yo no puedo hacer el for a la inversa como... O sea, igual podría, pero no es tan natural. Ya, así que voy a crear aquí una nueva carpeta. Se va a llamar clase 12G1. Y aquí voy a crear el archivo, en este caso se llama vector inverso.py. Ya lo mismo acá. Aquí simplemente voy a decir, bueno, vamos a comenzar de hecho de inmediato con name es igual main, y con esto vamos a trabajar entonces. La idea entonces es que nosotros podamos realizar esto al revés. Entonces voy a pedir voy a crear este vector, pero voy a necesitar un número, así que voy a decir que de nuevo print, en este caso ingrese el tamaño del vector. Voy a decir que voy a tener n, que va a ser igual a int input. Entonces esto se va a transformar en entero. Voy a volver a preguntar en este caso, mientras el n sea menor o igual a 0. No puedo realizar esto, entonces voy a repetir esto hasta que me dé el valor positivo. Listo, tengo el valor positivo. Ahora en la siguiente línea salgo del ciclo y ya tengo el valor positivo. Entonces por lo tanto ahora puedo crear mi vector. Voy a tener un vector entonces, que en este caso, déjenme aquí consultar con el último. Perdón, aquí, ¿cuáles eran los que tenía de vectores? Solamente para acordarme. Ya, non 3. Ya, entonces sería. Aquí voy a tener un vector v, que va a ser igual a la cantidad de tamaño. En este caso voy a decir que non por ¿cuántas posiciones? N posiciones. Ya, entonces aquí tengo. Perdón, aquí este comentario. Creación de un vector de n posiciones. Ya, de tipo non.
sin tipo de datos asignado. Ya yo puedo ocuparlo de cualquier otro tipo de datos ahora. Listo, como ya tengo esto listo, ahora puedo recorrer todo el arreglo y poder subir, almacenar la información. Entonces para eso lo que hago es decir, puede ser con un for, por ejemplo, puedo decir que con un in range, en este caso de n, porque recuerden que este range me da desde 0 hasta n-1, que es justamente lo que me sirve acá. Yo puedo entonces llenar estos valores. Y aquí voy a decir ingrese un valor. Y entonces la posición B, en la posición I, me va a llenar este valor. Entonces voy a tener aquí int input. Y con eso le voy a dar el valor. Y con esto ya tenemos listo esta parte de ingreso. O sea, ya se ingresaron todos los valores. Ahora tengo que hacer la parte de la inversa. Así que voy a hacer print. Es decir, muestra el vector inverso. Y con esto voy a decir que con for, lo único que voy a decir es que voy a tener desde ahí in range n. El problema es que acá yo no puedo avanzar. Yo siempre voy a tener entre 0 a n-1. Yo podría hacer esto con n-1 hasta 0, pero no lo quiero modificar tanto. Así que lo único que voy a hacer es aprovecharme de esta misma situación y voy a decir que en este print lo que voy a dar el valor es el valor del b, pero la posición es lo importante. Entonces aquí de nuevo, aquí como la posición es importante, lo que tengo que tomar en cuenta entonces es el valor que está acá. Para hacer eso, yo lo que voy a decir es que va a ser el n. Perdón, aquí voy a decir esto solamente para Python. Solamente para Python. Que ese valor es el n. En este caso, -1 menos el valor del i. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este i en esta posición va a ser 0. Entonces va a ser 4 menos 0. Sigue siendo 4. Después 4 menos 1 porque avanza. En este caso sería 3. 4 menos 2 sería 2, 4 menos 3 sería 1 y 4 menos 4 sería 0. Por lo tanto voy a poder tener todos los valores que son necesarios. Esto solamente para esta versión de Python. Entonces voy a decir que va a ser n-1 menos i. Y con esto voy a tener todos los valores que son necesarios para hacer el inverso. Vamos a ejecutar entonces. Yo aquí voy a ejecutar otra consola. Vamos a ir a Python, a clase 12G1 y vamos a ejecutar Python vector inverso. Vamos a tomar 5 posiciones, sería 9, 3, 5, 4, 8, 9, 3, 5, 4 y 8 y me tiene que dar el inverso. 8, 4, 5, 3 y 9. Me da 8, 4, 5, 3 y 9. Y eso sería el inverso. Bien, ahí está el código. No es tan largo. Quizá un poquitito complejo este tema porque es un poco más engorroso. Después le voy a enseñar por qué Python en este caso es tan flexible de esta manera. Porque de hecho uno ocupa otras formas para trabajar en Python. Pero aún así esto sigue teniendo la misma lógica que estamos viendo en C# y en Python. Esto es algo que se ve en varios tipos de lenguaje de programación. Así que eso, chicos, terminamos por ahora y yo voy a guardar esto en Git para que ustedes lo puedan tener todo hasta la pauta para que puedan trabajar. Pauta prueba 2 y código sobre el vector inverso. Ya ahí se terminó y ahora git push
Y ahí con esto ya debería estar listo en, eh, en la nube. Ya, bien chicos, terminamos por el día de hoy. Nos estamos viendo con ustedes ya el día lunes, así que nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, cuídese mucho. Chao, chao. Profe.